Muy buenas tardes a todos los colombianos que en este momento se encuentran en el exterior y que están muy pendientes de lo que está sucediendo ya hoy, 8 de octubre y mañana, 9 de octubre, en ese gran outlet de la vivienda colombiana. Mi nombre es Natalia Peña, soy periodista y es un gusto para mí poder invitarlos una vez más, un año más, a que cumplan un sueño tan importante como lo es comprar su casa en Colombia. Y en esta mañana queremos invitar además a una persona también muy especial para que nos dé muchos detalles, nos responda muchas preguntas, va a estar muy conversadito y tengo pues claramente el honor de tener aquí en esta mañana de Outlet de Unión Andina a Edwin Chiribi. Él es el vicepresidente financiero de Camacol Nacional. Edwin, buenos días, ¿qué tal te encuentras hoy? Natalia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que se conectan y es para mí un placer poder estar en este gran outlet de los colombianos invirtiendo en Colombia. Gracias. Claro que sí, Edwin, es para nosotros también realmente un gusto poder tenerte aquí en esta mañana para responder muchas preguntas que tienen nuestros colombianos en el exterior en ese momento tan importante como lo es tomar la decisión de comprar su vivienda en Colombia. Pues bien, como les decía, tenemos este gran outlet, se realiza cada año desde hace ya varios años. Tenemos además una gran ventaja que nos ha permitido luego de la pandemia, ¿no? La pandemia fue una situación complicada, pero que nos dejó cosas buenas, Edwin, también, y fue la virtualidad. Entonces vamos a ir dándoles tips a todos los colombianos que se van conectando a esta hora para que ustedes puedan responder cada una de esas preguntas que puedan llegar a tener, porque si en este momento ya tienen el dinero o por lo menos están planteando comprar su vivienda en Colombia, qué mejor que tenerlo o hacerlo más bien muy bien informado. Pues bien, como les decía, nuestro invitado muy especial de hoy es Edwin Chiribi, el vicepresidente financiero de Camacol en Colombia, y nos va a dar muchísima información. Empecemos además por el principio. Siempre digo, esta es una de mis frases favoritas, empecemos por el principio, porque esto es un uno, dos, tres. Cuéntenos, Edwin, cuéntanos, más bien, vamos a relajarnos un poquito, esto es un entorno muy familiar. ¿Por qué invertir en Colombia? Y además, ¿hacia dónde va la construcción en nuestro país para que entremos ya en materia? Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta, Natalia. Es una pregunta que para nosotros como gremio, desde la Cámara Colombiana de la Construcción, es casi que nuestro objetivo misional, velar para que puedan más colombianos cada vez tener vivienda propia. Y es que invertir en Colombia es una gran oportunidad y existe siempre un contexto muy interesante para la inversión, particularmente inmobiliaria en nuestro país. Para contarte algunos números y para contarles también a quienes están conectados algunos números importantes de poder mostrar qué tan importante es la inversión de vivienda en Colombia, es anualmente estamos invirtiendo en vivienda nueva cerca de 50 billones de pesos. Esos son unos 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y es la principal fuente de inversión de los hogares. Por tanto, todo lo que no invierten las compañías, las empresas, el sector financiero en general, es inversión de los hogares que se desarrolla en nuestro país, con muchos efectos favorables. ¿Por qué invertir en nuestro país? Es porque finalmente la construcción mueve también el 54% del aparato productivo de Colombia. Es decir, cada vez que un hogar toma la decisión de comprar un apartamento o una casa en Colombia, está movilizando el 54% de la economía, toda la cadena proveedora de insumos, toda la cadena proveedora de servicios asociados al sector. El sector financiero, por supuesto, que también es un actor fundamental para la financiación de la vivienda en el país. Entonces, hay un excelente contexto de actores, de un marco regulatorio y existe un modelo de acceso a vivienda en Colombia que hacen que invertir en Colombia sea una excelente opción. Pero también los atributos de nuestro país. Nuestro país yo creo que vale la pena destacarlo siempre, pero es una economía bastante estable, es una economía que en el mediano plazo o en análisis de mediano plazo, entendiendo eso, las últimas décadas ha venido comportándose con una estabilidad excepcional frente a otras economías que encuentra también grandes oportunidades de crecimiento en las regiones. Recuerden, nosotros no somos, a diferencia de muchos países, un país concentrado en una sola ciudad, somos un país de múltiples ciudades, grandes, medianas, pero también con un tamaño de municipios que vienen creciendo en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y nos describe una enorme oportunidad porque finalmente son mercados inmobiliarios que van a ir creciendo, van a ir valorizando las inversiones y van a permitir que más colombianos en diferentes latitudes puedan ser propietarios de una vivienda en nuestro país. Entonces, tenemos todas las condiciones, por supuesto, además de la gente, los paisajes,
el entorno cultural y todo lo que puede ofrecer un país tan maravilloso como Colombia. Claro que sí, yo le voy a contar un dato, Edwin, para que ahí nos pongamos en contexto. En previos momentos en que se han presentado los outlets de la vivienda colombiana, para los colombianos en el exterior, he tenido la posibilidad tanto de hacerlo desde la virtualidad como desde la presencialidad. Es decir, en Madrid y en Nueva York en este momento hay dos espacios especiales que se han creado para los colombianos residentes en estos lugares para que asistan. Más adelante les voy a dar las direcciones porque aún están a tiempo de llegar a estos espacios en donde van a estar los asesores, ustedes van a coger un turno y ahí les van a mostrar los proyectos. En esta ocasión y en este outlet tengo la virtualidad, pero además en este momento estoy en Colombia. Entonces, tengo la posibilidad de decirles a ustedes también que estoy viendo en mis carnes, en mi carne propia, siendo migrante, ya llevo 13 años viviendo en el exterior, pero en este momento estoy viendo una Colombia que está creciendo, es una Colombia en la que se está construyendo muchísimo, en donde se están arreglando muchísimas vías, en donde realmente se está viendo todo eso. Pero quisiera preguntarle, yo lo veo desde mis ojos, pero desde sus ojos, Edwin, ¿realmente es un buen momento para invertir en el país? Porque yo creo que es una de las preguntas principales que se hacen los colombianos que quieren comprar en este momento. Sí, nosotros vemos un contexto muy interesante para la inversión en vivienda en Colombia, más allá de lo que ocurre en la coyuntura, es decir, en el corto plazo. Probablemente tenemos algunos factores que de una u otra forma imprimen un poco de incertidumbre a los hogares, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? Está un poco alta las tasas de interés, pero cuando uno lo analiza un poco de forma más estructural, lo que encuentra es que es una excelente opción de inversión y es un gran momento para hacerlo. Y creo que el punto central de esto es qué tanto podemos esperar en el mediano plazo en el desarrollo inmobiliario de los mercados regionales de Colombia. ¿Sí? No sería lo mismo entender, digamos, el mercado regional o el mercado de Bogotá, como el mercado de Medellín, como el mercado de ciudades intermedias, el mercado del eje cafetero, que tiene unas oportunidades enormes y maravillosas con un tejido empresarial muy interesante, y otra serie de mercados. Probablemente cada uno de ellos tiene una oportunidad y una lógica distinta en su evolución. Pero lo que sí podemos concluir al ver ese mapa nacional es que hay un buen contexto. Tú lo mencionabas, el proceso de urbanización continúa en Colombia, es decir, la lógica de que cada vez más población viva en los centros urbanos va a seguir creciendo y va a seguir siendo un patrón de desarrollo de nuestro país, probablemente por las próximas 3, 4 o 5 décadas. Y vamos a seguir también teniendo cada vez más obras de infraestructura complementaria asociadas a los proyectos de urbanización formal que permiten entonces que la oferta social del Estado asociada al espacio público, la provisión de equipamientos sociales, garanticen cada vez mejor un entorno de calidad para el desarrollo de los proyectos y para el desarrollo en general, digamos, de las ciudades. Y lo tercero es que claramente nos estamos convirtiendo en una potencia a nivel turística muy interesante. Muchos de las regiones del país están tomando una vocación turística muy interesante que de una u otra forma también favorece la inversión inmobiliaria, ya sea para renta, ya sea para inversión y comercialización posterior, ya sea simplemente para descanso con una segunda vivienda, en cualquiera que sea el uso o destino de la inversión inmobiliaria, particularmente en vivienda, encontramos que las regiones empiezan a describir una enorme oportunidad. Entonces, esto sumado a un contexto que sabemos de atributos de país, de ventajas comparativas que ofrece nuestra economía frente a muchas otras, pues encontramos que hay un buen momento para hacerlo. Recuerden, la inversión en vivienda es una inversión que puedo yo financiar a lo largo de los 15 o 20 años próximos, pero también es una inversión que por lo menos yo puedo valorizar, voy a encontrar valorizaciones en las 4 o 5 décadas siguientes. Por tanto, una visión de largo plazo sobre la inversión en vivienda es fundamental y en ese largo plazo entendemos al país y seguimos viendo sus regiones con enormes oportunidades. Me quedo con eso último, bueno, me quedo con todo claramente, pero me quedo con lo último para enlazar la siguiente pregunta, y es esa visión de largo plazo. Es decir, cuando se toma la decisión de comprar vivienda en Colombia, usted dijo, bueno, tú dijiste todas las opciones anteriores, ¿no? Ya puede ser porque un migrante siempre, no normalmente, lo que quiere es regresar a su país para pasar sus últimos años o pasar los años que le correspondan, o bien para invertir y decir, bueno, yo voy a estar aquí fuera del país un rato, pero quiero tener allí algo moviéndose para mi vejez, ¿no? Mi pensión, que puede ser justamente esa inversión, y muchos otros temas. Por eso es tan importante la siguiente pregunta de Edwin, y es, ¿qué se espera? ¿Qué viene más adelante
para el tema de la vivienda en Colombia? ¿Cómo se proyecta esos procesos de vivienda o más bien de construcción? ¿Cómo se proyecta todo este universo de la compra de vivienda en Colombia a futuro? Perfecto, esa es una muy buena pregunta porque nos invita a pensar de manera prospectiva. Ahorita hay un contexto en el que seguramente hay algunos elementos a tener en cuenta, pero pensando en el largo plazo, como tú lo planteas y como hablábamos ahorita, yo creo que hay tres elementos importantes a tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. La primera es, tenemos una oferta inmobiliaria cada vez más integral y más interesante desde el punto de vista de los tipos de proyectos inmobiliarios que se están desarrollando actualmente. Tenemos hoy en día cerca de 3.000, 3.500 proyectos de construcción en Colombia, algunos con oferta disponible, otros ya en su fase de construcción, pero que permiten describir el tipo de producto inmobiliario que vamos a desarrollar. Un producto inmobiliario que empieza a tener unas características muy interesantes frente a la inversión tradicional en vivienda. Primero, la lógica de equipamientos y de áreas comunes y de zonas sociales cada vez más amplia. Hace algunos años, 4 o 5 años, nosotros desde nuestro sistema de información en el gremio contábamos cuántas zonas comunes o amenities tenía cada uno de los edificios o los proyectos que se desarrollaban. Y encontrábamos que tenían los tradicionales, 3, 4, además de espacios comunes, el salón comunal, de pronto un área de gimnasio. Lo que estamos encontrando hoy en día en los nuevos proyectos inmobiliarios es una oferta complementaria de servicios en torno a la vivienda muy amplia, desde espacios no solamente gimnasios, salones comunales tradicionales, sino espacios de coworking, modelos de servicios adicionales complementarios, por ejemplo, lavanderías y todo lo demás, pero sobre todo también integrando el producto inmobiliario con las nuevas formas de vida. Creo que es muy importante ese componente. Yo ya no encuentro el proyecto tipo tradicional, sino encuentro modelos en el que, por ejemplo, áreas más reducidas, pero con espacios comunes mucho más amplios, zonas específicas para mascotas, que se adaptan un poco a esa tendencia de cambio demográfico que hemos visto en el país. Hace 8 años teníamos que solamente el 11% de los hogares eran unipersonales, es decir, hogares de una única persona, probablemente con mascota. Hoy en día tenemos que ese número es del 18%. Hoy en día 1 de cada 5 hogares en Colombia es unipersonal. Y cuando sumamos, cuando que son biparentales, nosotros lo llamamos así, es decir, básicamente 2 personas sin hijos, tenemos que ya ahí está el 32% de los hogares. Entonces se ha transformado la lógica demográfica de nuestro país, pero el sector inmobiliario ha venido respondiendo a esa dinámica y eso describe enormes oportunidades de inversión. Para los colombianos residentes en el exterior que quieran decir, oye, yo no quiero tener un apartamento tradicional, mi inversión quiero que sea un poco más, digamos, modesta en términos del volumen de recursos que quiero disponer para comprar mi vivienda, pero quiero que sí genere renta, creo que sea fácil de comercializar, pues van a encontrar de todas las opciones en todas las regiones del país, de todas las áreas disponibles, proyectos que van desde vivienda de interés social en 90 salarios mínimos, 90 millones de pesos, hasta tenemos proyectos de 700, 800, 900 y de ahí en adelante. Entonces, por tanto, hay una enorme gama de opciones de inversión y creo que eso es fundamental a la hora de tomar esta decisión, pero también entendiendo que el mercado está anticipando esas tendencias demográficas y esas dinámicas sociales que se presentan en nuestras ciudades. Otro componente importante y no menor en la toma de las decisiones es qué tanto estamos aportando con nuestras inversiones a cuidar el medio ambiente, a la sostenibilidad y a proteger, digamos, nuestro país frente a en ese esfuerzo conjunto en la lucha contra el cambio climático. Pues hemos encontrado una oferta inmobiliaria cada vez más integral en los temas de sostenibilidad. Certificaciones sostenibles, modelos de reciclaje en el uso de aguas residuales, una serie de elementos ahorradores, particularmente en proyectos nuevos que permiten entonces tener menores consumos tanto de energía como de agua potable. Todo el sector se está transformando hacia la sostenibilidad y eso es fundamental, no solamente digamos por la decisión propia de contribuir con el medio ambiente, sino también porque encuentran condiciones de mercado favorables. Hoy en día tenemos financiación especial para proyectos certificados en construcción sostenible. Cuando menciono especial es decir que tienen una tasa de interés relativamente más bajo. Los grandes aliados de nuestro sector, que es el sector financiero, ha contribuido con este esfuerzo a financiar entonces proyectos con tasas de interés más bajas cuando tienen criterios de sostenibilidad. Desde el gremio promovemos una certificación que se denomina EDGE
pero hay muchas otras en el mercado, además, que compiten y que están actuando de manera, digamos, también muy legítima en este esfuerzo conjunto. Pero para darte algunos números, en los últimos 5 años logramos certificar 130.000 viviendas con criterios de construcción sostenible. Es decir, el mercado se está transformando y el mercado está encontrando en ese norte de la sostenibilidad una enorme opción de inversión, ya sea por financiación, por simplemente decisión de acceder a proyectos que tienen estas características, pero sobre todo también para los usuarios, un menor consumo que se va reflejado en sus facturas de servicios públicos mensuales, en agua y energía y demás. Eso es un segundo elemento que quisiera mencionar. Y el tercero, que creo que es muy, muy, muy importante, es que a la hora de invertir en vivienda, el largo plazo nos describe siempre valorizaciones, independientemente del ciclo económico en el que estemos, tasas de valorización mayores, menores, pero cuando uno ve un lapso de 30, 40 años, la valorización de la vivienda por el desarrollo propio inmobiliario y del desarrollo urbanístico que se da en las ciudades va a ser positivo, cosa que ninguna otra inversión puede naturalmente garantizar, ¿no? Inversión en acciones, inversión en bonos, inversión en commodities, inversión en general en divisas, probablemente no necesario va a garantizar, digamos, esa lógica de valorización. Y para los colombianos residentes en el exterior, el fenómeno de devaluación reciente de nuestra moneda, pues describe una enorme oportunidad. Así, si tuviéramos esta conversación hace 4 años, la cantidad de metros cuadrados que podría comprar un hogar que con $1.000 era absolutamente diferente a lo que puede comprar hoy en día, dada la devaluación, con esos mismos $1.000. Entonces hay una gran oportunidad también para colombianos residentes en el exterior que quieran invertir en su inmueble en Colombia. Derivado de la devaluación van a encontrar una mejora en su poder adquisitivo y desde luego comprar la vivienda o invertir en el proyecto que tanto tengan interés. Maravilloso, maravilloso porque al final es un mercado que se va acomodando a la realidad, ¿no? Es un poco como lo que estabas comentando, Edwin, ahora. Efectivamente, la visión de familia ha cambiado, me sentí identificada dentro de ese porcentual que existe ahora de que tenemos nuestra mascota y queremos incluso de repente espacios más útiles en el aspecto profesional para poder desarrollarnos profesionalmente, es decir, las necesidades van cambiando y con las necesidades también el mercado se va adaptando. Y eso es lo bonito de todo este negocio, de todo este universo de lo que es el sector inmobiliario y la compra de vivienda desde el exterior y para los colombianos en el exterior, aquí en su país, aquí en Colombia. Bueno, quiero hacer una pausita para recordarles a quienes nos están viendo y a quienes nos verán a posteriori, porque este video va a quedar ahí en las redes sociales de Unión Andina, lo vamos a compartir para que la mayor cantidad de gente pueda conocer esta información. Sin embargo, si nos está viendo en este momento, en primer lugar, gracias por estar conectado ahí con nosotros en Unión Andina. En segundo lugar, recuerde que estamos recibiendo sus preguntas, estamos aquí pendientes de su retroalimentación en esta conversación. Y tercero, a todos los que nos están escuchando, si se encuentran en Madrid o en Nueva York, les voy a dejar los datos, así que apunten papel y lápiz porque ya mismo les voy a entregar los datos y las señas para que acudan al gran outlet de la vivienda colombiana para los colombianos en el exterior, aquí en Madrid y en los Estados Unidos. En Madrid, España, 8 y 9 de octubre, es decir, hoy y mañana en el Hotel NH Príncipe de Vergara. Este está ubicado en la calle Príncipe de Vergara 92. El metro que les queda más cerca es el metro Avenida América. Para la gente de Madrid, línea 6 es muy cerca, parte muy cerca de la estación de metro. Sin embargo, si ustedes quieren llegar en autobús, también lo pueden hacer a través de las líneas 29 y 52 de la EMT. En Nueva York, en los Estados Unidos, igual, 8 y 9 de octubre, están ubicados en la 8106 Roosevelt Avenue, Jackson Heights. En Queens, 11372, para que ustedes también apunten el dato, apunten la dirección y obviamente nos acompañen en este gran outlet de la vivienda colombiana. Importante, si ustedes no están en ninguna de estas ciudades, pero igualmente quieren acceder a todos los beneficios que les están dando en este momento, tanto las constructoras, los aliados de Unión Andina, que en este momento están aquí haciendo parte de este gran outlet, simplemente entren a esta página web www.unionandinacolombia.com www.unionandinacolombia.com. Ahí les van a agendar una cita con alguno de los asesores que se encuentran y desde el lugar del mundo en que se encuentre, colombiano en el exterior, que quiera acceder a los proyectos, que quiera decir, mire, yo quiero además
acceder a los beneficios del outlet, porque es que es importante, Edwin, que la gente sepa que este outlet es una vez al año justo, porque hay descuentos, hay ofertas, hay descuentos en la cuota inicial, que no es poco, que es un ahorrito ahí que nos vamos haciendo, que incluso les dan muchos beneficios a la hora de pagar su cuota fija mensual, que hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero que es importante que lo sepan. Y un dato también muy importante, antes de pasar a nuestro siguiente tema, Edwin, es el hecho de que si usted está en el exterior, sabemos la situación de muchos colombianos en el exterior, es decir, sabemos y conocemos que hay gente que en este momento está en el punto de intentar regularizar su situación con el tema de su documentación, por ejemplo, es uno de los temas que más genera inquietud entre los colombianos que quieren comprar su vivienda desde el exterior. Pues yo le cuento algo. Si usted entra en la página www.unionandinacolombia.com, www.unionandinacolombia.com, y agenda su cita, créanme, el asesor le tiene la solución. Así que no se lo piense más, es decir, no hay bloqueos ni mentales ni de ningún tipo, porque aparte las cuotas son fijas mensuales, las divisas y el cambio, la tasa de cambio que usted tenga en su país, pues realmente también es un punto que le van a explicar cómo funciona, y es un beneficio además, porque ganar en euros, ganar en libras esterlinas, ganar en dólares, nos favorece a la hora de comprar una vivienda en Colombia, esto está clarísimo, pero eso ya hablaremos más adelante. Continuamos con el tema de Edwin, porque en el marco de esta transición que hemos tenido como país hace muy poco, desde el 7 de agosto, en donde llega un nuevo gobierno, más mucha gente con mucha expectativa de lo que va a suceder con la toma de decisiones que pueda llegar a tener el nuevo gobierno. ¿Qué va a suceder en este entorno del cual estamos hablando el día de hoy? Cuéntanos un poco para un poco alivianar esa carga que pueda llegar a tener muchos de nuestros colombianos en el exterior frente a este tema. Perfecto, pues muchas gracias por esa pregunta. Es un punto fundamental. La estabilidad política y la estabilidad económica son elementos que determinan también, digamos, para dónde va el país y por supuesto creo que son fundamentales a la hora de pensar en una inversión, quizás de las más importantes de los hogares, que además se materializa en los próximos años y que va a ayudar a que esa decisión se tome en un terreno mucho más sólido. Pues nuestra lectura sobre este cambio de gobierno, esta transición de gobierno, se da como en dos grandes frentes. El primero, entender qué pasa con la vivienda y la política de vivienda social. Y en eso podemos darles un mensaje a los colombianos residentes en el exterior muy positivo. La conversación actual con el gobierno nacional, particularmente con la señora ministra de Vivienda, sobre la continuidad de la política de vivienda, sobre los programas de vivienda en general, ha tenido un muy buen recibo y ha tenido una muy buena lógica de construcción colaborativa y constructiva, además, de una política de vivienda que a lo largo de los últimos años ha funcionado bastante bien. Hablo particularmente de la vivienda de interés social. La vivienda de interés social, como saben los colombianos residentes en el exterior o para quienes no han estado familiarizados con esta historia, ha tenido una evolución muy interesante y se ha construido sobre el modelo de Mi Casa Ya, el programa de Mi Casa Ya, el programa que permite que un colombiano con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos pueda acceder a un subsidio a la cuota inicial y un subsidio a la tasa de interés para la compra de su vivienda. Actualmente el 70% de las ventas de viviendas son viviendas de interés social, en un mercado que se mueve con 250.000 unidades por año. Cerca de 180.000 unidades estamos comercializando en vivienda de interés social. Por tanto, la política de vivienda es fundamental. Y en esa lógica, el mensaje del gobierno nacional ha sido: vamos a darle continuidad a este programa. Claramente hay que darle un mayor alcance, seguramente van a cambiar algunos elementos propios de focalización de la política en términos de llegar a nuevas regiones, de priorizar en algunos hogares de menores ingresos, pero el eje fundamental de preservar un modelo en el que tengamos subsidios por parte del Estado para la financiación y la cuota inicial y también podamos financiar a través de nuestras entidades financieras el restante de los recursos para acceder a la vivienda con un aporte del pago de la cuota inicial que realizan los colombianos en unos espacios tan importantes como el Gran Outlet del que estamos hablando hoy en día, va a permitirle entonces tener su cierre financiero efectivo. Y eso ha sido una buena noticia que hemos encontrado por parte del gobierno nacional. Otros frentes importantes en los que tendremos que trabajar en la vivienda rural, la vivienda de los colombianos que viven en la ruralidad, que es donde precisamente el mayor déficit, tanto cualitativo como cuantitativo, tenemos hoy en día como país. Y ese es un esfuerzo importantísimo que tenemos que desarrollar en los próximos años y en trabajo conjunto con el gobierno hemos encontrado unas mesas y unos espacios
bien interesantes para conversar sobre soluciones y participación empresarial en ese proceso. Otros elementos fundamentales, la señora ministra ha mencionado de manera regular y permanente el tema del agua, el agua potable y el saneamiento básico. La infraestructura urbana es el norte del desarrollo de nuestro sector. En la medida que podamos tener fuentes de agua mejorada y acceso a agua potable para toda la población, pero sobre todo que se tenga un régimen de inversión en infraestructura básica para el nuevo desarrollo de nuestras ciudades, pues es fundamental. El acceso al agua potable y el desarrollo de infraestructura complementaria de servicios públicos puede ser un limitante si no se planea y si no se ejecuta de manera efectiva para el crecimiento de nuestro mercado inmobiliario. Y en eso el gobierno nacional ha no solo dispuesto de recursos adicionales o nos ha transmitido ese mensaje, sino también ha hecho un enorme énfasis en la importancia de mantener, digamos, una lógica de crecimiento sobre la inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento básico en ciudades que hoy en día lo requieren y donde el mercado inmobiliario además sigue creciendo de manera importante. Cuarto elemento fundamental, no todos los colombianos requieren vivienda propia. Por lo menos hay una buena parte de los colombianos que tienen un problema que se denomina el déficit cualitativo, es decir, la calidad de su vivienda, ya sea de pisos, paredes, techos o hacinamiento mitigable, puede tener soluciones a través del mejoramiento de sus viviendas. Y en eso también el gobierno nacional nos ha planteado una propuesta para que podamos trabajar de manera conjunta en mejorar el entorno inmobiliario que ya existe. Por tanto, para resumir tu pregunta, yo creo que hay una conversación muy favorable, hay una conversación, un espacio de construcción colaborativa de soluciones a problemas naturales que enfrentamos dentro del desarrollo habitacional en Colombia, pero eso también nos describe un segundo gran mensaje y es la posibilidad de trabajar en seguir desarrollando, en promover la inversión en vivienda, en hacer que los mercados crezcan, en hacer que cada vez más colombianos tengan vivienda propia y en hacer que ese modelo de acceso a la vivienda a través de la financiación, de los subsidios y del pago de la cuota inicial siga siendo un modelo que predomine en el desarrollo de nuestro mercado y que ojalá no nos mantengamos en esas 250.000 viviendas que hacemos año tras año, sino podamos dar el salto a seguir produciendo por encima de las 300.000 unidades, que nos ayudaría muchísimo a atender esa creciente demanda de vivienda que existe en Colombia. En los próximos 4 años se van a formar cerca de 1.6 millones de hogares y como sector tenemos que responder a esa dinámica y mucho mejor si lo hacemos desde luego de la mano del gobierno nacional en una política de vivienda articulada, en una lógica de trabajo colaborativo entre todos los actores y yo siempre reitero y en esa lógica y disposición que hemos tenido en los últimos años con un mercado financiero competitivo que tanto los bancos como entidades complementarias pueden ayudar a financiar. Ese es el contexto, un contexto de optimismo, un contexto en el que vamos construyendo soluciones y en el que esperamos los próximos años podamos seguir manteniendo una dinámica en la política de vivienda muy importante. Es lo que se espera, es lo que se espera. Pues en este momento se están conectando bastantes personas, me alegra muchísimo, les damos la bienvenida a quienes apenas se están conectando. Si de repente se perdieron la información que veníamos hablando, no se preocupen, el vídeo va a quedar aquí montado para que ustedes lo vean cuantas veces sea necesario. En este momento estamos en el gran outlet de la vivienda colombiana para los colombianos en el exterior. Nos acompaña Edwin Chiribi, que es el vicepresidente financiero de Camacol Colombia. Imagínense ustedes, eso es una cosa maravillosa porque tomar esta decisión de comprar la vivienda en ese país que tanto amamos, estando tan lejos muchos, ¿no? Muchas personas sé que nos están viendo desde distintos lugares del planeta, me gustaría mucho poder leerlos, saber desde dónde nos están viendo en este momento. Sin embargo, ya se van manifestando, se han ido manifestando a lo largo de este live, Edwin, y me gustaría por ese mismo motivo preguntarle a continuación qué se espera en tema de lanzamientos, cómo es el proceso de las ventas, cómo lo ve proyectado. Es decir, hay gente, muchas de las personas que están en el exterior, que quieren hacer esa compra de la vivienda, de su casa, aquí en Colombia, en el lugar del país que sea, como inversión, ¿no? Entonces, está muy bien poder hablar también de los lanzamientos, que vienen, cómo podemos ver hacia el futuro, porque al final el tema de la compra de vivienda es un tema que siempre lo vamos viendo proyectado como a 1 año, a 2 años, empezando porque cuando uno va a comprar
Muchas de las viviendas están sobre planos y entonces uno está como con esa emoción, ¿no? De, no, yo quiero el segundo, el tercer piso, que tenga vistas a la montaña o tenga vistas al interior, no quiero tanto ruido, es una compra muy especial y muy importante. Hablemos de ventas y lanzamientos, Edwin, por favor. Perfecto, pues sí, has tocado dos puntos fundamentales y es esa decisión de compra que pasa por una lógica de entender la financiación, entender los proyectos, a lo que hablábamos ahora de entender un poco para dónde va el país, pues también tiene una serie de decisiones que nosotros llamamos como decisiones micro, pero igualmente muy importantes, que hacen parte de los elementos eh, que al final van a ser los que convencen a todos los miembros del hogar de que están comprando la mejor vivienda posible y eso es un punto fundamental. Elementos de tipo arquitectónico, del tipo de proyecto, la ubicación, que es el principal pilar de decisión de compra de los hogares, pero también otra serie de elementos, entonces creo que te puedo contar un poquito de números y de tendencias hacia dónde va esto. Actualmente, y tal vez lo mencionábamos ahorita, pero para las personas que se conectan recientemente, Colombia tiene un mercado de vivienda nueva de cerca de 250.000 unidades de vivienda por año, que es un mercado que a lo largo de los últimos 3 o 4 años ha crecido de manera sustancial, ha cambiado su escala. Hace 4 años producíamos 180.000 viviendas, hoy estamos en 250.000. Luego ha crecido la inversión de manera sustancial. En esa lógica de crecimiento, pues la respuesta empresarial de lanzar nuevos proyectos ha venido anticipando esa dinámica. En el último año lanzamos 238.000 nuevas viviendas y nuestra expectativa es que a lo largo del 2023 nos mantengamos por encima de las 200.000 viviendas nuevas en el mercado, es decir, la nueva oferta. Una nueva oferta que llega con unas características muy interesantes, de diferentes plazos para el pago de la cuota inicial, que se pueden adecuar muy bien a las decisiones de inversión de cada uno de los hogares. De pronto dice, oiga, yo no tengo para pagar mi cuota inicial en el próximo año, yo quisiera un proyecto que tenga 2 años para el pago de su cuota inicial. Eso me permite mejorar, digamos, mi condición de aporte mensual de pago de cuota inicial y también lo van a encontrar. O a los hogares que dicen, no, mire, yo ya tengo los ahorros ahí, quisiera comprar vivienda que ya esté casi terminada. Tenemos ahí el 35% de la oferta que está en construcción o próximo a la entrega. Pero también para los hogares que dicen, yo quiero comprar mañana, quiero que mi vivienda me la entreguen mañana. Tenemos tal vez unas 6.000 o 7.000 unidades en el total del mercado que están terminadas y están listas para entregarse. Entonces hay una composición de opciones desde la oferta que van a seguir, digamos, marcando esta tendencia y es cuándo quiero que me entreguen la vivienda, cuánto tiempo tengo para el pago de la cuota inicial y qué condiciones de proyectos considero. Es que algo muy importante en esa decisión de los lanzamientos es que el mercado de vivienda dejó de ser un mercado meramente regional, es decir, si yo soy del eje cafetero, solamente quiero ver los proyectos que ocurren, que están desarrollándose en el eje cafetero, hemos encontrado a lo largo de, y parte del aprendizaje post pandemia es que el mercado de vivienda se nacionalizó en función de la posibilidad de acceder a través de medios digitales a esa oferta. Hoy en día, a través de cualquier plataforma, pero también de las ferias que se realizan y del acceso y la apuesta comercial de las compañías de construcción, encuentran la mayoría de proyectos dispuestos en canales virtuales que les permiten no solamente conocer el proyecto, hacer en muchos casos recorridos virtuales sobre el entorno, saber de qué tipo de proyecto inmobiliario estamos hablando, conocer condiciones de inversión de esas ciudades y en ese sentido, entonces la oferta de vivienda que para ciertas regiones entonces era limitada, hoy en día yo puedo encontrar proyectos en el, no sé, en el norte del país, en la costa atlántica, grandes opciones de inversión, en el eje cafetero, enormes opciones de inversión. Encuentro también en ciudades principales una habilidad de acceder para proyectos que tienen una vocación distinta, precios distintos, liquidez distinta. Entonces, en el lanzamiento de nuevos proyectos, yo creo que es interesante entender que la decisión de compra también la puedo enfocar en las opciones de invertir en regiones donde probablemente no tengo tanta familiaridad con esa región, pero sí que describen una opción de inversión inmobiliaria importante. Ahí hay un punto fundamental. Y lo tercero para contarte es básicamente que lo que se está lanzando al mercado está respondiendo a una dinámica de inversión muy interesante. Y tenía que ver con lo que hablábamos ahorita un poco. Cada vez estamos viendo proyectos que tienen mayores atributos desde el punto de vista de las amenidades que ofrecen integrales al servicio de vivienda. Y ahí hay una enorme oportunidad. Pero también se está consolidando un mercado de vivienda en renta profesional cada vez mayor. Estamos viendo fondos de capital privado, fondos inmobiliarios que quieren comprar proyectos
para poder desarrollarlos en un mercado de renta importante. ¿Cómo invierten los hogares? Hay muchas formas de hacerlo. Probablemente merecería otro live para poder conversar sobre esto, pero existen posibilidades de que el mercado de renta entonces esté creciendo, vayamos a tener una recuperación de las tasas de arrendamiento en los próximos años, y para los hogares que tienen la idea de invertir para arrendar, ese mercado sigue siendo creciente e importante. Vamos a mantenernos en un mercado por encima de las 200.000 unidades. Ese es nuestro objetivo y creemos que las condiciones, tanto económicas como de política sectorial, pueden darnos para llegar a esos niveles. Y 200.000 unidades por año, pues nos describen 200.000 opciones de inversión nuevas que cada hogar va a poder tener para acceder a su vivienda nueva en los próximos años. O sea que lo que tenemos es de dónde elegir. Eso es como lo más importante. Aparte, como les decía, realmente las regiones y las ciudades se están fortaleciendo y están creciendo de una forma monumental. Yo realmente me siento muy contenta de ver una Bogotá como la que estoy viendo, que es mi ciudad, con tantas zonas construidas, aparte expandiéndose muchísimo, ¿no? Hacia lo que nosotros llamamos los municipios aledaños, ver cómo incluso muchos de mis conocidos, personas muy cercanas, ya se están haciendo a sus viviendas, incluso en zonas como Zipaquirá, como Chía, como Funza, como Mosquera, es decir, vemos que la Bogotá central siempre ha sido un nicho importante por hablar de la capital, pero la expansión territorial ha permitido que se tengan incluso mejores precios para adquirir la vivienda, mejores lugares, mejores espacios con mucho más campo, con mucho más verde para quienes tienen niños, para quienes no les gusta el ruido. Es decir, qué maravilla poder pensar en regresar al país y saber que hay un país que mientras estamos fuera sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, pero sigue además valorizándose. Esa palabra tenemos que tocarla, Edwin, por favor, porque es un punto muy importante también en esta conversación que tenemos en este momento. Antes de hablar de ese tema, yo obviamente tengo que recordarles a todos ustedes, a todos los que están conectados a esta hora, las dos direcciones presenciales en donde ahora mismo se encuentran los asesores de Unión Andina y de todos los colaboradores, todos los aliados que están en este momento, haciendo posible que usted como colombiano en el exterior pueda acceder a esa vivienda que tanto ha soñado, dándoles todas las facilidades. En Madrid, en España, 8 y 9 de octubre. Me avisan y me confirman que en este momento aún siguen allí en el Hotel NH Príncipe de Vergara. Está ubicado en la calle Príncipe de Vergara 92. Es un sitio que ya muchos conocen, que ya muchos conocemos, ya se ha vuelto un referente de estos outlets. Sin embargo, si usted es nuevo en la ciudad, vaya hasta allí, vaya, no hay problema, no tiene que pagar nada, es completamente libre. Usted va, pide una ficha y le van a dar toda la información, le van a mostrar el proyecto, le van a decir cuál es el proceso, todo. Aparte le van a dar los beneficios del outlet, porque en el outlet usted va a tener descuentos en la cuota inicial, va a tener una asesoría muy, muy, muy personalizada para que pueda acceder a su vivienda sin ningún inconveniente. Está en el Metro de Avenida América, la dirección está en el Metro de Avenida América Madrid, y las líneas CMT de autobuses, la 29 y la 52. Sin embargo, si usted está en los Estados Unidos, en Nueva York, también están los asesores de Unión Andina esperándolo ahí para darle toda la información y ampliar todo lo que estamos hablando en esta mañana con Edwin. Nueva York, en Estados Unidos, también 8 y 9 de octubre, 8106 de Roosevelt Avenue en Jackson Heights, en Queens, 11372. Ahí están esperándolos, o directamente en la web de Unión Andina, www.unionandinacolombia.com. Hablemos de valorización, por favor, que ese tema me encanta, sobre todo para quienes estamos invirtiendo. Perfecto, muchas gracias Natalia por tocar este tema que también es fundamental a la hora de decidir la compra de vivienda y decidir sobre el tipo de inmueble que queremos acceder. Yo creo que hay varias consideraciones sobre la valorización. Eso no es una lectura única sobre lo que ocurre en el mercado en general, pero yo creo que varios elementos hay que tener sobre este tema para poder, digamos, tomar o tener un panorama mucho más claro. El primero de ellos es que la valorización hay que entenderla como un proceso de mediano plazo, ¿no? No necesariamente la valorización es un proceso que se dé en el muy corto plazo. Cuando eso se da, digamos, a tasas muy altas, normalmente no es algo que pueda llegar a ser sostenible en los mercados. Pero en general, cuando yo tomo la decisión de comprar una vivienda, puedo obtener valorización en tres fases. Si compro la vivienda en preventa o venta sobre planos,
pues finalmente casi que cuando termino de pagar mi cuota inicial, ya o ya sea el mismo proyecto o proyectos complementarios van a tener precios superiores y eso permite que entonces de manera relativa yo haya tenido una valorización por anticipar mi compra y eso es una excelente oportunidad para quienes compran y digamos tienen expectativas de hacer eso. Pero sobre todo la valorización se da cuando el proceso de una vez construido el inmueble y se empiezan a desarrollar proyectos complementarios con infraestructura urbana complementaria, empiezan a generarle atributos de valorización propia, digamos, a los desarrollos inmobiliarios. Proceso que se puede dar en los próximos 10 años después de la compra, donde normalmente la tasa de valorización en términos reales, es decir, quitándole el efecto de inflación, porque ahorita hablar de inflación es un poco complejo, pero cuando uno lo trata de ver en términos reales en el mediano plazo, tenemos valorizaciones que pueden ser de entre el 6 y el 11%, dependiendo el mercado y la región. Por tanto, una enorme posibilidad también de que mi capital, mi patrimonio y la decisión de compra que yo estoy tomando actualmente vaya a tener una retribución en términos de su valorización en los próximos años. Y el tercer elemento es, si tengo una lectura propia, digamos, donde mi único objetivo es la valorización, pues lo que tengo que buscar son mercados puntuales donde eso tenga, digamos, todavía una perspectiva mucho más clara. Es decir, qué tipo de nichos de mercado quiero abordar, digamos, con mi inversión. Por ejemplo, voy a poner el caso, digamos, de vivienda estudiantil o vivienda con vocación de renta en ciertos lugares estratégicos de las ciudades. Ahí usualmente la lógica deriva mucho más de tener una tasa de arrendamiento mayor, que me permite entonces que la utilidad derivada de mi inversión sea un poco mejor. Pero cuando yo quiero, digamos, tener una posibilidad donde no necesariamente la renta sea lo más importante, sino yo quiero es que mi inmueble gane valor en el tiempo. Las zonas de expansión urbana, los municipios aledaños que tú mencionabas, el desarrollo de nuevos proyectos que se dan en muchos entornos, digamos, del crecimiento de las ciudades, describen unas tasas de valorización enorme. ¿Por qué? Porque finalmente estos proyectos se están desarrollando y existe la posibilidad o existe el marco de inversión de los próximos 10 años de nuevos proyectos, de infraestructura complementaria, de zonas comerciales, que finalmente son atributos muy importantes a la hora de que los inmuebles se valoricen. Y ni hablar de la infraestructura de movilidad. Cuando la decisión de compra, digamos, en el proyecto se soporta también en la posibilidad de tener accesos y movilidad, digamos, cada vez más amplia, eso favorece las condiciones de valorización que se puedan dar en el inmueble. Entonces, para cerrar el elemento de valorización o dejar algunos elementos en esta discusión, lo más importante en tener en cuenta es qué tipo de valorización quiero yo, quiero de corto plazo, quiero de largo plazo, qué tipo de expectativa tengo sobre revender mi vivienda o comercializar posteriormente mi vivienda o dejarla para renta en el mediano plazo. Pero cuando analizo todos estos factores, voy a encontrar que para mi presupuesto siempre voy a tener una opción de inversión. Por tanto, existen con este volumen de vivienda que les mencionaba hace un momento, de 200.000 nuevas viviendas lanzadas por año y un mercado inmobiliario de 3.500 proyectos actualmente, van a encontrar la mejor opción de inversión, ya sea en la región que determinan, en el segmento de vivienda que quieren o que el presupuesto, digamos, se adecua con esa lógica y también bajo las expectativas, ya sea de comercializarla pronto, de tenerla un tiempo para que se valorice o de, además de tenerla, derivar renta de ella. Tres factores, no podemos olvidarnos de ellos. Tenemos que saber exactamente qué tipo de expectativas o qué expectativas estamos montando sobre la decisión de inversión que queremos hacer, pero en cualquiera de ellas el mercado inmobiliario va a describirle oportunidades enormes para que esta inversión que se materializa en ese sueño de tener una vivienda también sea con un aumento del crecimiento del patrimonio a lo largo de los próximos años. Maravilloso. Bueno, Edwin Chiribi es el vicepresidente financiero de Camacol Colombia. Es importante que estemos recordándoles quienes nos han venido acompañando en estos lives, que sepan que Unión Andina está de la mano con expertos, pero además con personas que realmente dedican su vida a esto, justamente, al estudio de todo el proceso de construcción, pero además posterior venta, urbanización de distintos lugares del país, pero una urbanización responsable, es decir, que haya un crecimiento de esta construcción, de todo este tipo de proyectos, de una forma responsable y que pueda llegar a sus manos en las mejores condiciones. Nosotros
desde Unión Andina siempre se le ha querido garantizar a todos los colombianos en el exterior que independientemente cuál sea su situación, tanto económica como familiar, como personal, siempre va a tener además un asesor que está al lado de usted. Eso a mí me fascina de este proceso de compra de vivienda de tengo que decirle, porque son muchos años viendo a la gente recibiendo, aparte, sus llaves, las llaves de su casa. Son muchos años viendo a la gente en los outlets firmando ese contrato que le da acceso a esa vivienda. Muchos salen del país pensando en eso y planteándose esa inversión con el sueño de regresar. Colombia realmente, yo digo que es un estado de ánimo, es un estado de vida para quienes migramos. Es decir, todos los días en algún punto del día pensamos en nuestro país, ya sea porque tengamos familia, ya sea porque queramos regresar, ya por lo que sea. Por eso comprar la vivienda es tan importante y por eso este outlet es tan importante. Así que una vez más les recuerdo, entren en la web www.unionandinacolombia.com y ya, agéndense, donde quiera que estén, si están en un pueblito en Kirguistán, escríbanos, si están en un pueblito en Corea del Sur, también escríbanos, porque les vamos a dar la respuesta a sus necesidades. Continuamos y hablemos de evolución demográfica, porque lo que estoy viendo es que está pasando un fenómeno que es muy interesante, aparte a nivel global, pero acá en Colombia se está presentando bastante, y es el hecho de la construcción versus ese crecimiento demográfico o no que pueda estar viviendo un país. Hablemos de Colombia y de esta relación entre la demografía y la construcción que se está presentando en Colombia actualmente. Perfecto, Natalia. Sí, ese es un tema muy importante. Finalmente, lo que estamos construyendo es para que las personas lo habiten, para que atiendan las necesidades habitacionales y, por tanto, la transformación demográfica y el mercado inmobiliario van casi que de la mano en cada una de sus avances. Por supuesto, la transición demográfica debe determinar el tipo de producto inmobiliario que se desarrolla en el mercado. Actualmente, lo que ocurre en Colombia en general, digamos, y probablemente es una tendencia que se da también en varios países de la región, es una transición demográfica en la que cada vez tenemos hogares más pequeños. El tamaño medio del hogar en Colombia hace algunos años era por encima de 4 personas. Hoy en día tenemos un tamaño promedio de hogar en Colombia de 2,8 personas, es decir, más cercano a 3 personas que a 4. Eso implica una lógica del mercado inmobiliario distinta, una lógica en la que el diseño arquitectónico, la funcionalidad de los espacios, la complementariedad de zonas comunes son distintas. Son distintas y muchas veces lo hacen, el hecho de que el mercado inmobiliario se adapte a esas condiciones lo hace mucho más funcional para la inversión. A veces comprar un inmueble que de pronto no tenga las características funcionales que requieren los nuevos hogares puede ser un lío, puede ser más complejo a la hora de vender, puede ser más complejo a la hora de vender. Voy a poner un ejemplo sin decir que ese sea, digamos, la tendencia natural en el mercado, pero si yo compro, por ejemplo, o quiero invertir en un inmueble con una disposición arquitectónica y de áreas diferente al nicho de mercado que quiero, digamos, probablemente rentarle, pues voy a entrar en un problema. No sé, áreas por encima de los 150 metros cuadrados con apenas 2 habitaciones y con muy poca capacidad de tener zonas comunes, uno diría no atiende necesariamente la funcionalidad que requiere un hogar. Tipo, por ejemplo, en Bogotá, que es un hogar entre 1 y 2 personas, con no necesariamente la necesidad de áreas privadas tan amplias, con un enorme apetito por tener zonas de sociales mucho más amplias, de coworking, áreas de esparcimiento y uso de zonas comunes para las mascotas. Distintas lógicas hay que empezar a entender, digamos, en esa composición demográfica nueva que describen nuestras ciudades. Por supuesto, para todos los hogares hay necesidades, pero también nos ayuda a priorizar un poco qué tipo de inmueble es el que yo requiero para la decisión de inversión que quiero tener y la expectativa de mediano plazo que quiero dar. Dicho de otra forma, también hay contraejemplos en otro frente. Si sé que la ciudad es una ciudad o la región o el tipo de inmueble que yo quiero invertir es precisamente para rentarle a familias más grandes o mi familia en particular es más grande, pues voy a buscar áreas, ubicaciones y diseños arquitectónicos que favorezcan eso. El mercado se ha venido transformando en esa dirección. La demografía entonces nos describe, por ejemplo, zonas con vocación, zonas del país, regiones del país que tienen vocación mucho más para vivienda de recreo o vivienda para personas retiradas o pensionados. Ahí hay enormes posibilidades también de inversión. ¿Qué tipo de inmueble requieren esos hogares? ¿Qué tipo de funcionalidad arquitectónica? ¿Qué ubicaciones son las mejores?
y ahí estamos encontrando cada vez más proyectos que atienden a esa dinámica demográfica. Caso Bogotá, que siempre, digamos, también es un buen punto de partida. ¿Qué tipo de proyectos estamos requiriendo para los nuevos profesionales que están llegando a la ciudad a trabajar, a comenzar su vida laboral, que tienen una curva, digamos, de aumento en sus ingresos muy importante durante la vida productiva? Hablemos de personas entre 20 y 35 años, que normalmente demandan una serie de espacios distintos, que requieren mucha más movilidad, es decir, cercanía a lugares de movilidad que les permitan, digamos, fácilmente acceder a los servicios de la ciudad, o también que premian en el sentido de que ponderan mejor, por ejemplo, el acceso a zonas comerciales, a zonas de esparcimiento, a zonas distintas de la ciudad. Ahí el tipo de producto inmobiliario también es un poco distinto y ha venido adecuándose a esas necesidades. En todas ellas encuentro yo opciones de inversión, ya sea comprando mi vivienda nueva, eventualmente haciéndolo a través de un fondo de capital privado si tengo la posibilidad de invertir ahí, también identificando qué modelos de acceso puedo yo tener para invertir en ese tipo de inmuebles, y esa transformación demográfica va a seguirse dando seguramente cada vez con mayor énfasis en las diferentes ciudades del país, y tenemos que anticipar desde ya eso, anticipar que las áreas a construir, los proyectos desde su visión arquitectónica deben responder a lo mismo, pero también la decisión de compra que yo vaya a tomar entonces debe poder correlacionarse o tener en cuenta esos factores. Es muy importante eso. De eso dependerá que 10 años más adelante que yo quiera vender mi inmueble sea un inmueble que sea líquido en el mercado, es decir, que tenga muchos actores interesados en comprarlo, y evitemos, por ejemplo, que yo compre un inmueble que sé no necesariamente voy a poder comercializar tan fácil en el futuro, si esa es mi opción de inversión y si esa es la hipótesis sobre la que quiero tomar la decisión de compra. Esta transformación demográfica va a continuar, es importante tenerlo en cuenta, entonces cada vez tendremos hogares más pequeños, cada vez tenemos hogares donde la participación de mascotas es mayor. Antes era del 20-25%, hoy en día más o menos el 60% de los hogares tienen una mascota, y eso implica también entonces el uso de zonas comunes de manera distinta. Importante también la lógica del teletrabajo. Cada vez las personas van a premiar, digamos, la posibilidad de teletrabajar dentro del diseño arquitectónico de los inmuebles de una forma más equilibrada, controlada y adecuada para eso, ya sea dentro de la misma vivienda o en los espacios de coworking que ofrezcan los proyectos. Otra gran tendencia de esta lógica es que las personas están premiando muchísimo las zonas verdes, las zonas de esparcimiento sobre la decisión de compra de vivienda, y en ese sentido también entonces proyectos que ofrezcan enormes atributos en materia de acceso al medio ambiente van a ser muy importantes y demás. Y los pilares de siempre, la posibilidad de movilidad y una correcta ubicación de los productos seguirán siendo elementos fundamentales en la toma de decisiones de los hogares, que desde ya en este tipo de espacios podemos conversar para que cuando visiten el outlet puedan entonces encontrar qué tipo de proyecto se adecua mejor a estas grandes tendencias y se adecua, como siempre, a mi presupuesto y a mi tesis de inversión o a mi decisión de inversión. Claro que sí, y eso es la ventaja del outlet, que los asesores están preparados además con todas las constructoras y con todas las personas aliadas, todas las empresas aliadas que en este momento trabajan fuertemente para que ustedes puedan elegir puntualmente y detalle a detalle todo lo que desean de esa inversión y obviamente de esa vivienda que van a comprar aquí en su país. Pues bien, vamos finalizando un live aparte muy, muy llenísimo de información. Yo creo que ha sido maravilloso. Muchas dudas se han despejado. De verdad, muchísimas gracias, Edwin, por el tiempo que nos ha regalado en esta mañana aquí con Unión Andina. Y bueno, para ir cerrando, antes de irnos, una vez más van a decir, pero Natalia, no seas tan intensa. No, tengo que ser intensa, porque es que ¿sabe qué pasa? Que me he dado cuenta con la experiencia que uno da las direcciones y dice, no me funcionó el bolígrafo, cogí el que no escribía, se me descargó el teléfono, ¿cómo es que era la dirección? Yo lo repito, que igualmente esa información no se pierde, todo lo contrario. Suma, todo suma, me dirían por ahí. Pues Madrid, España, 8 y 9 de octubre, se está presentando ahora mismo en presencialidad este gran outlet de la vivienda para colombianos en el exterior. Usted puede acudir, la entrada es completamente gratuita y lo puede hacer en el Hotel NH Príncipe de Vergara. La dirección es calle Príncipe de Vergara 92 y el metro más cercano es el metro Avenida de América, que es la línea 6. En Nueva York, en los Estados Unidos, si se encuentra allí, usted también, si nos está viendo, vaya hasta allí,
Si no pudo hoy, vaya mañana. Van a estar los 2 días allí en el aula presencial con los asesores, los puede conocer, se puede sentar con ellos y hacer todas las preguntas que quiera. 8 y 9 de octubre en el 8106 de Roosevelt Avenue, Jackson Heights en Queens, 11372. Esa es la dirección para todos los colombianos que se encuentran en Nueva York. Y para ustedes que nos ven desde la virtualidad, desde sus casas en distintos rincones del planeta, pueden ingresar a www.unionandinacolombia.com. Cerremos con un mensaje para esos colombianos a los que nos estamos dirigiendo. Por favor, Edwin. Gracias. Pues el mensaje creo que además podemos resumirlo en lo que hemos venido hablando a lo largo de la sesión y es qué bueno que podamos tomar la decisión de comprar vivienda. Una excelente decisión, una decisión que con toda la evaluación que requiere de mi presupuesto, de mi financiación y demás, estamos absolutamente convencidos que se va a retribuir en un crecimiento patrimonial, en la posibilidad de mantener el vínculo con Colombia y sobre todo fortalecer el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, invertir en Colombia es una excelente opción y qué bueno que podamos seguir contando con estos espacios para conversar sobre qué hay que tener en cuenta, qué debo priorizar a la hora de invertir, pero sobre todo que siempre en Colombia, con nuestro tejido empresarial, con nuestras regiones, vamos a encontrar opciones favorables para seguir invirtiendo, seguir haciendo de nuestro país un motor de desarrollo económico de la región. Claro que sí, de la mano de los mejores, de los más expertos. Edwin Chiribi, que es el vicepresidente financiero de Camacol en Colombia, nos ha acompañado en esta mañana de Outlet de la vivienda para colombianos en el exterior y obviamente no me puedo despedir sin decirles esos puntos importantes a la hora de ustedes, obviamente, elegir su vivienda en Colombia. En primer lugar, elegir el inmueble. Ya hemos hablado de las 1000 características que puede llegar a tener ese inmueble que usted quiere elegir, teniendo en cuenta si es para inversión, si es porque se quiere regresar al país, en qué ciudad lo quiere. Mejor dicho, todas las respuestas se las tenemos. En segundo lugar, les damos opciones de pago a la medida. Es súper importante en estos tiempos que estamos viviendo con esa incertidumbre mundial, tener aparte opciones que nos permitan vivir tranquilamente y pagar una cuota cómoda de acuerdo a lo que nosotros en este momento estamos ingresando, con toda la seguridad de que si llegase a pasar algo, igualmente vamos a tener un soporte que nos va a acompañar en este proceso. Téngalo supremamente presente. La financiación, también le apoyamos en ese proceso. En la financiación de su vivienda, que tiene usted la cuota inicial, pero necesita financiarlo porque de repente le entregan su apartamento o su casa de aquí a 2, 3 años. Pues mire, ahí le hacemos todo ese proceso de acompañamiento para que usted sepa cómo queda esa financiación y le apoyamos a que le salga la financiación. Pero además le acompañamos hasta el momento más importante, recibir las llaves de su casa. Imagínese usted poder llegar aquí, que ustedes sepan además que llegan al país, tienen su casa, que de repente lo quieren porque tienen todas las posibilidades. Hay muchísimos tipos de inmueble. Entonces, si ustedes quieren de repente hacer una pequeña inversión inicial, pero luego invertir en los acabados de su casa, lo pueden hacer también. Es decir, que todo esto es algo que se puede adaptar a lo que usted está requiriendo en este momento. Recordándoles además que estamos ya 8 y 9 de octubre, tanto en Madrid, España, como en Nueva York, en los Estados Unidos, de forma presencial. Y estoy viendo por aquí, Edwin, que nos dicen, nos están escribiendo desde distintas partes, nos dice por aquí Blanca Pantoja, buena tarde desde España, un abrazo para Marta, por aquí también estaba viendo que Mao se va conectado, nos estaba haciendo una pregunta, bueno, yo estoy acá leyendo, igual luego los seguiremos leyendo, compartan este video, ahora mismo lo están viendo en vivo y en directo, pero va a quedar subido en las plataformas de Unión Andina. Diana Cecilia Gallón también está conectada en este momento, saludándonos, pero además comentándonos que ella ya se ha comprado su casa en Armenia. ¡Qué maravilla! Esto es buenísimo, me encanta. A mí me emociona muchísimo esto, la verdad, porque se le ve en la cara a la gente la ilusión. Entonces les dejo una vez más las direcciones, ¿vale? Las direcciones para que no se me vayan a perder. Madrid, 8 y 9, es decir, ahorita están, en este momento están allí y mañana van a estar también toda la jornada en el Hotel NH Príncipe de Vergara, en la calle Príncipe de Vergara 92, Metro Avenida de América. Y en los Estados Unidos, en Nueva York, en el 8106 de Roosevelt Avenue, Jackson Heights, en Queens, 11372. Allá van a estar todos los asesores. Así que espero de corazón que toda esta información que les hemos traído en esta mañana junto a Edwin, pues les ayude a acercarse a ese momento de adquirir su vivienda.
y si no, les ayude a decidirse, y si no, por lo menos empezar a programar esa compra, porque recuerden que cada año Unión Andina trae este outlet sobre esta fecha más o menos, así que si usted de repente ahorita dice, no, ahorita no puedo por lo que sea, por la situación que sea, bueno, prográmese. Conozco personas en Madrid, Edwin, estos son hechos reales, basados en hechos reales. En Madrid hay muchas personas que van a vivir allí y trabajan como trabajadoras del hogar, trabajadoras del hogar de los servicios o trabajadores, también conserjes, personas que trabajan en oficios, ¿no? En distintos oficios. Y es tan bonito ver cómo con su esfuerzo, de repente uno los ha visto en un outlet, llegan al outlet con toda la información que se les da y de repente en el siguiente outlet vuelven y dicen, no, es que ya voy terminando, entonces voy a hacerme a otra casa para inversión. ¿Pero por qué? Porque se les da la facilidad, es decir, no necesita usted tener muchísimo dinero en el banco ni tener mejor dicho, cuentas, ¿no? Simplemente tener las ganas, tener un trabajo, saber que puede pagar una cuota y aquí se les ayuda con todo, inclusive, importantísimo para colombianos en cualquier parte del mundo. Si su situación legal con su documentación no está regularizada todavía o está en ese proceso, igualmente acuda al aula, porque si quiere y sabe que tiene el dinero, puede acceder a esa cuota, vaya que allá se le dan toda la facilidad. www.unionandinacolombia.com. Pues yo creo que con estos datos nos quedamos muy bien, ¿no? Hasta este momento, si ustedes tienen más dudas, ya saben, la página web. Y a Edwin Chiribi, vicepresidente financiero de Camacol en Colombia, muchísimas gracias una vez más. Mil gracias por la invitación, gracias a Unión Andina y un saludo para todas las personas que se conectaron. Claro que sí. Bueno, pues yo soy Natalia Peña. De verdad que es un gusto acompañarlos aquí en este gran aula de la vivienda colombiana una vez más, un año más. Así que espero de parte de ustedes muchos mensajes en donde me cuenten que ya se han hecho o por lo menos han empezado su proceso para comprar su vivienda en Colombia. Felicitaciones también a quienes se han comunicado contándome que ya tomaron la decisión después incluso de muchos años de vernos en esto y de saber que se cumple, que es lo más importante. Unión Andina cumple. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.